Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy te voy a narrar la increíble vida de un antiguo esclavo africano que llegó a Japón con los jesuitas y terminó como el primer samurái extranjero de la historia de Japón y uno de los hombres más cercanos del primer unificador del país, el daimyo Oda Nobunaga. Memorias Hispánicas. La historia que hoy os voy a contar es una de las mejores historias que he podido leer. Parece una vida de novela de ficción, pero es real. Así que, más que nunca, hoy te recomiendo escuchar el episodio entero porque es una biografía verdaderamente fascinante y además veremos eventos clave de la historia de Japón, como la muerte de Oda Nobunaga, que el propio Yasuke, el protagonista de esta historia, presenció. Bien, los negros africanos llegaron a Japón junto a los europeos en el siglo XVI y tenemos la primera noticia de cómo los japoneses mostraron mucha curiosidad por los africanos que acompañaban al capitán portugués Jorge Álvarez en el 1546. Ya hablé en el episodio de cómo los japoneses veían a los europeos y negros en aquella época, de que, con los años los japoneses adoptaron la visión negativa de los europeos respecto a la gente negra o de tez morena, digamos. Pero la élite japonesa también copió de los portugueses el hecho de rodearse de sirvientes negros. La historia mejor documentada y que más destaca de africanos que sirvieron a señores feudales japoneses en los siglos XVI y XVII es la historia de Yasuke, un joven africano que no se sabe si era originario de Mozambique, Etiopía o Sudán, y que fue traído a Japón con la llegada de Alessandro Valignano en 1579. La crónica de la vida de Oda Nobunaga describe a Yasuke como un joven de 1,90 m, negro y robusto como un buey, de buen carácter y tan fuerte como 10 guerreros japoneses. Yasuke había sido un esclavo abducido de niño por esclavistas árabes, persas o indios, pero en la India se ganó su libertad y fue a Japón como soldado, guardaespaldas y servidor de los jesuitas. En Nagasaki, Yasuke ayudó a entrenar la milicia de japoneses cristianos formada para defender la ciudad en caso de ataque del clan Ryuzoshi. Y como servidor de los jesuitas tenía que encargarse de todo aquello que mandasen, fuera cuidar a los huérfanos de guerras, refugiados cristianos o vigilar las transacciones comerciales. Y en este proceso de contactos con los japoneses aprendió un poco su idioma. Después de asegurar las defensas de Nagasaki, Alessandro Valignano viajó a Kioto con el objetivo de entrevistarse con el daimyo más poderoso de Japón, Oda Nobunaga, para conseguir su permiso para seguir las actividades misioneras de los jesuitas o incluso mejor, para conseguir su apoyo activo o conversión al catolicismo. Al llegar a Sakai, la descrita como Venecia de Japón, las calles se llenaron de curiosos para ver a los europeos, indios e incluso japoneses vestidos del modo portugués que iban en procesión, además de, por supuesto, Yasuke, que caminaba justo detrás de Valignano. Imagina la sorpresa de los japoneses que veían a un negro africano por primera vez y probablemente por última vez en su vida, en un mundo en que no existían la fotografía o televisión. El centenar de soldados del general católico Takayama Ukon, que protegían la comitiva jesuita, apenas podían contener a las masas curiosas, e incluso una tienda colapsó cuando demasiadas personas subieron a su tejado. Pero donde más se liaron las cosas fue en la capital imperial, Kioto, porque encima Oda invitó a los jesuitas justo cuando se estaba celebrando un gran desfile militar a caballo, por lo que Kioto estaba llena de japoneses de todas partes del país que vinieron a disfrutar de los espectáculos y a emborracharse. Había miles de japoneses de zonas rurales que nunca habían visto a un chino y aún menos a un europeo o a un negro. Y si bien el exotismo del ser extranjero era un elemento de propaganda que utilizaban los jesuitas para que se hablase de ellos y conseguir nuevos conversos, la cantidad de gente de Kioto en esos días de marzo de 1581 era imposible de manejar. Una mujer audaz hasta arrancó parte de la ropa de Yasuke, no con maldad, sino para conseguir, un souvenir del momento en que vio una especie de Shiva en la vida real, el dios budista de la prosperidad que muchas veces se representaba de color negro en Japón. Yasuke se convirtió así en la principal atracción de la muchedumbre. Se formaron disturbios y entre la confusión del momento había japoneses corriendo sin saber por qué, gente gritando, riendo, otros lanzando puñetazos,
tirando al suelo a vendedores ambulantes o a monjes mendigos, destrozando palanquines de hombres ricos, o sea, el caos más absoluto. Los jesuitas tuvieron que salir de esa como pudieron, y Yasuke tuvo que abrirse camino allanando residencias privadas para huir de la turba de curiosos que lo perseguía antes de llegar a la vistosa iglesia católica de Kioto. Llegaron a duras penas al interior de la iglesia y dependencias jesuitas, pero la multitud empezó a arrojar piedras e intentar entrar como pudieran al recinto. La iglesia no estaba preparada para nada similar a un asedio y encima la comitiva tenía prohibido llevar armas. O sea que estaban bastante indefensos y solamente contaban con la asistencia de los soldados de Takayama Ukon que los escoltaron. El jesuita Louis Frois comentaba jocosamente en una carta que la gente gritaba que si enseñaban al hombre, refiriéndose al alto negro que los acompañaba, podrían ganar mucho dinero. Pero el incidente no fue ninguna broma, porque hubo decenas de heridos y algunos muertos, sobre todo porque poco después se produjo una estampida al llegar soldados del clan Oda repartiendo hostias como panes para despejar a la multitud. De pronto se hizo el silencio, y en el interior de la iglesia estaban desconcertados por lo que podía haber pasado ahora. La puerta se abrió con los soldados de Oda que comunicaron, para sorpresa de los jesuitas, que su señor quería ver al africano que había provocado toda esta conmoción. El templo de Honok, donde se encontraba Oda Nobunaga, estaba a 5 minutos de su iglesia y cuando se recibía una orden del daimyo se tenía que cumplir de inmediato. Así que Yasuke y el padre Organtino Nechi Soldo, confidente y amigo de Nobunaga, tuvieron una audiencia con el primer unificador de Japón, antes de que tuviera lugar la prometida audiencia con Alessandro Valignano, el superior de la misión de Japón. Era vital no cabrear al hombre más poderoso de Japón, porque era el tipo de político ambicioso que si le caías pues, en gracia, todo iba bien. Pero si te convertías en su enemigo, podías darte por muerto. Vale la pena remarcar que Oda Nobunaga favoreció a los jesuitas no porque creyese en el dios cristiano. Él más bien era un ateo al que solo le interesaban asuntos espirituales si los podía utilizar para ganar legitimidad política, sino que sintió simpatía por los cristianos porque odiaba a las sectas budistas guerreras que rivalizaban con su poder político y además, porque los jesuitas podían traer conocimientos occidentales. La suerte de la misión jesuita en Japón podía estar en los hombros de un africano. Anunciado como monje negro del país de los cristianos, Yasuke bajó la cabeza para entrar a la cámara por lo alto que era y postró su cabeza en el suelo siguiendo la costumbre japonesa frente al poderoso Oda Nobunaga. Mientras los cortesanos miraban con curiosidad y murmuraban entre ellos, Yasuke siguió postrado hasta que, entre risas, el daimyo ordenó que podían acercarse. Con los cortesanos estupefactos de su presencia, Yasuke se puso derecho antes de volver a arrodillarse y seguir avanzando de rodillas de forma bastante graciosa, porque por lo grande que era, no podía hacerlo del modo japonés. Organtino le dijo al daimyo que Yasuke podía hablar japonés y que podía hablar directamente con él si así lo deseaba. Y así lo hizo, y se sintió complacido y soltó una carcajada al verlo hablar en japonés. Nobunaga se levantó incrédulo para examinarlo. Él no pensaba que tal cosa como un hombre negro pudiera existir. Por eso lo tocó, lo frotó, ordenó que se desnudase de cintura para arriba y que sus sirvientes le trajeran agua y un cepillo para comprobar por sí mismo si realmente el color de su piel era natural o era algún tipo de engaño. Lo mejor de esta historia es que fue el propio Oda Nobunaga el que frotó el brazo, cuello y espalda de Yasuke con un cepillo. Tú imagínate la escena del señor más poderoso de Japón lavando a un negro. O sea, es verdaderamente fascinante y saca una sonrisa cualquiera de lo random que es esta historia, ¿no? Nobunaga anunció a toda la habitación de que efectivamente su piel era negra y maravillado pidió que trajeran comida y bebida para celebrar esta ocasión con su invitado de honor. En este ambiente festivo, Nobunaga empezó a interrogar a Yasuke sobre de dónde venía, cuáles eran las costumbres de su gente, cómo es que era tan grande, entre muchas otras cosas. Yasuke le dijo que era de una tierra más lejana que la India, que muchos hombres y mujeres eran tan altos como él, pero que no todos eran tan fuertes y afirmó que ninguno era tan guapo como él, provocando así la risa de todos los cortesanos. Oda Nobunaga sacó uno de sus tesoros más preciados, un globo de la Tierra,
Un objeto extremadamente raro para la época y todo para preguntar de dónde había nacido Yasuke. El africano no entendía de mapas y Organtino señaló que era de África, pero claro, sin saber de dónde exactamente. A medida que no entraba más comida, pero sí más bebida a la cámara, la discusión intelectual terminó para dar paso al entretenimiento puro, con bailes, bromas. Por ejemplo, retaron a Yasuke a levantar a una mujer con su brazo y levantó a dos con cada brazo para diversión de la corte. Y terminó la fiesta pues con unas monedas de regalo para el joven africano. Es que había entrado ya en la categoría de colega para Nobunaga. Unos días más tarde, Valignano tuvo su audiencia con el daimyo. Y como supo lo bien que cayó Yasuke, pues le ofreció los servicios del africano para ganarse más su favor. Igualmente, el visitador jesuita estaba a punto de regresar a Europa y no creía que necesitase un guardaespaldas, más ahora que el daimyo más poderoso de Japón pues garantizaba su seguridad. Nobunaga decidió tomarlo como uno de sus vasallos personales de guardaespaldas y portador de armas. Y tras 3 días esperando sus primeras órdenes, Yasuke tuvo que participar en el histórico desfile militar a caballo como uno de los vasallos de su señor. 2 semanas después, Oda abandonó Kioto por su centro de operaciones de Azuchi, y Yasuke cabalgó a su lado mientras le explicaba los paisajes que recorrían. En el castillo de Azuchi, el gran daimyo comprobó que la presencia exótica de Yasuke servía tanto para entretener como para intimidar. Y Nobunaga no tardó en entrenarlo de acuerdo a la tradición militar japonesa para convertirlo en un buen samurái, porque con lo grande y fuerte que era, tenía mucho potencial para convertirse en uno de sus mejores guerreros. Él mismo le dio el nombre de Yasuke, que suena muy japonés, aunque es posible que solamente hubiera cambiado ligeramente su nombre original, que se ha especulado que fuera Yasue o Yasufe. Y por darle también, le dio pues una habitación privada en el castillo de Azuchi, adaptada para su estatura además, sirvientes y una katana corta con el emblema del clan Oda que lo reconocía como uno de sus miembros adoptivos. Un ex esclavo africano pues se había convertido en un retenedor personal del hombre más poderoso de Japón, algo inaudito en la historia japonesa. Pero es que poco le importaba la tradición a un innovador curioso por el mundo más allá de Japón como Oda Nobunaga. Es que él era quien quería dictar qué era posible en el nuevo Japón que deseaba construir. Yasuke y jóvenes de familias samuráis de alta cuna acompañaban a Nobunaga en sus paseos a caballo, fiestas, cacerías, y el africano no solo era favorecido por su fuerza física, sino también como confidente para hablar del mundo exterior, la guerra, tal y como comentaban con sorpresa los testimonios jesuitas. También es de sobras conocido que Nobunaga mantenía las clásicas relaciones homosexuales con sus jóvenes retenedores. Estas eran relaciones de dominación entre el señor activo sexualmente y el jovenzuelo pasivo. No eran relaciones de igualdad como entenderíamos ahora. Igual que comenté en el episodio de homosexualidad en el reino visigodo al hablar de la Edad Antigua Europea. Es posible que Yasuke tuviera que aceptar relaciones sexuales con el señor que le había dado todo, a pesar de que por edad el africano ya estaba cerca de los 25, ya sería pues suficientemente mayor como para ser el activo de la relación. Por otra parte, las guerras de conquista y unificación de Japón proseguían, mientras que el clan Oda controlaba las provincias más importantes del país, en el centro de Japón. El único rival real para la dominación del país era el clan Mori, que controlaba las provincias occidentales de la isla principal de Honshu. Y por su brillante general Toyotomi Hideyoshi, Oda creía que el éxito estaba muy cerca. Había otras provincias que se le resistían, como por ejemplo la pequeña provincia de Iga, que era un territorio inhóspito famoso por sus ninjas. Y unos años atrás sus gentes derrotaron de forma humillante a un ejército de Oda. La oportunidad para limpiar el nombre del clan vino el otoño del 1581, cuando 2 traidores de Iga le dieron información clave para destruir sus ejércitos. Esta destructiva campaña terminó en una semana solamente, con pueblos y campos quemados y miles de muertos de Iga. Oda Nobunaga y Yasuke solo llegaron cuando la mayor parte de la acción había terminado, a la que se confirmó la victoria de Toyotomi en el castillo de Totori del clan Mori. Sí hubo una escaramuza en que Yasuke pudo combatir como samurái, y es que ninjas de Iga se camuflaron entre los cuerpos decapitados de una aldea desolada,
Provocaron una explosión y aprovecharon el camuflaje que les daba el humo para matar al daimyo que había asolado sus tierras. Los rebeldes fueron derrotados y la provincia de Iga entró en los dominios de Oda. En la primavera del 1582, otra oportunidad para terminar con un enemigo histórico apareció cuando un vasallo del clan Takeda se pasó al lado de Oda. El clan Takeda ya no era la amenaza existencial para los Oda como fue en la juventud de Nobunaga. El daimyo dejó a su hijo Nobutada liderar una campaña sencilla en que incluso fueron bien recibidos para acabar con la falta de ley y de corrupción del territorio de los Takeda en torno al monte Fuji. Cuando el ejército principal de Nobunaga con Yasuke entró en el territorio enemigo, el líder del clan Takeda había quemado su capital como venganza por la traición de sus vasallos y se había suicidado ya junto a su hijo. Pero aún quedaron enemigos regionales que se resistían a someterse al clan Oda y con los que se tenía que lidiar antes de reorganizar el territorio conquistado. Según los rumores que recogía un padre jesuita en Azuchi, se decía que Oda quería hacer de Yasuke un señor feudal con sus propias tierras y vasallos. Esto no era tan locura si se tiene en cuenta que era normal colocar samuráis en los que se confiara en posiciones de poder regional. Esto finalmente no ocurrió y la campaña en el dominio de los Takeda terminó. Todos los soldados volvieron a sus tierras, excepto por los pajes de Nobunaga como Yasuke, que acompañaron a su señor a visitar el monte Fuji, tierras que había cedido a su aliado Tokugawa Ieyasu. De regreso a Kioto llegó una petición urgente de refuerzos de Hideyoshi porque el clan Mori preparaba un contraataque. Y esta campaña debía de ser la decisiva que terminaba con el único gran rival que le quedaba a Nobunaga. Ordenó a todos sus generales que se movilizasen para una campaña en la que participaría él mismo desde un principio para así colmarse de gloria, y solo con su séquito de vasallos directos, el gran daimyo de Japón pasó una noche veraniega en el templo de Hono, después de visitar la corte imperial. Un general que sirvió por mucho tiempo a Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, aprovechó la desprotección de su señor para traicionarle y marchó hacia Kioto, la capital que llevaba una próspera década en paz. Los hombres de Akechi asaltaron el templo de Hono y cogieron desprevenidos a sus pocos guardas. Yasuke estaba descansando como otros vasallos en su habitación, pero a la que empezó a oír ruidos extraños, cogió su katana y fue corriendo a donde estaba su señor. Como todos, Nobunaga estaba confuso por quién podía atacarle. Ordenó a Yasuke que preparase su arma, pero entonces los perdigones de los disparos de Akechi atravesaron las paredes de madera y papel de la zona residencial. Los retenedores de Nobunaga hicieron lo que pudieron para defender a su señor, y Yasuke aprovechó el terror que infundía por su apariencia exótica y por medir casi 2 metros, cuando el japonés medio de la época medía 1,50 m, y mató a muchos hombres de Akechi. Los pasillos estrechos ayudaban a neutralizar la ventaja numérica del traidor, pero los enemigos simplemente eran demasiados. Incluso Oda ya estaba herido. A todo esto empezó un fuego. No se sabe si lo empezaron los hombres de Akechi, si fueron los de Oda que preferían morir antes que rendirse, o si el incendio simplemente empezó de manera accidental por las armas de fuego. La decena de fieles vasallos que le quedaban tenían la orden de ganarle tiempo a Nobunaga para cometer seppuku, el suicidio samurái, porque el hombre más poderoso de Japón ya vio que en esta situación su poder era un espejismo y prefería irse, en sus propios términos, con honor. Yasuke y el retenedor favorito de Nobunaga, que también se suicidó, fueron los que vivieron los últimos momentos de su señor. Oda ordenó a Yasuke que entregase su cabeza y katana a su heredero Nobutada y que no cayeran en manos de Akechi, porque de ser así le darían legitimidad como nuevo amo de Japón. El joven africano tomó sus cabezas y con el templo colapsando intentó huir como pudo, enfrentándose a algunos hombres de Akechi y saltando vallas y pasando por tejados para evitar ser atrapado. El objetivo era llegar a la residencia de Nobutada, que estaba a 5 minutos, y también iba a ser atacada. Nobutada vio a Yasuke y lo dejó entrar en su palacio, y así el samurái negro pudo completar la última misión que le encomendó su señor. El problema es que Nobutada, de nuevo, tenía muy pocos hombres en esos momentos, no más de 200 contando a Yasuke, que no podían hacer nada contra el ejército levantado por Akechi. Por eso Nobutada ordenó a uno de sus retenedores que escondiera sus restos y los de su padre antes de cometer el mismo seppuku.
igual que había hecho su padre unos minutos antes. Los hombres de Nobutada terminaron masacrados y Yasuke fue rodeado con soldados que no sabían cómo actuar ante este gigantón. Pero el africano ya estaba muy herido y cayó inconsciente. Para cuando reganó su consciencia, ya tenía a 5 hombres encima reteniéndolo. Y Yasuke tuvo que entregar su katana porque ya no había una causa por la que luchar. Su mundo se había venido abajo en un instante y ya se había producido un nuevo amanecer que anunciaba una nueva época para Japón. Yasuke estaba esperando ser ejecutado, pero Akechi Mitsuhide exigió que le dijera dónde estaban la cabeza y katana de Nobunaga, cosa que Yasuke ya no sabía. Mitsuhide estaba enfadado, sin embargo, no ordenó la ejecución de Yasuke porque dijo, cita, «Este hombre no es japonés y no tiene honor. De otro modo, ya estaría muerto». Fin de la cita. Es casi poético al negarle a la ciudadanía japonesa a Yasuke de cómo la muerte de Nobunaga marcaba el inicio del fin de ese Japón cosmopolita abierto al mundo exterior. A Yasuke lo sacaron de la vista de Akechi y lo enviaron a la iglesia católica de Kioto. Probablemente el líder rebelde decidió no ejecutarlo porque no quería ganarse la enemistad de los jesuitas y del general católico Takayama Ukon. El padre Luis Freud abrió las puertas y con los jesuitas muy intranquilos por la situación pidió información de primera mano a Yasuke de lo que estaba ocurriendo, pero tuvieron que curar y dejar descansar a Yasuke antes de conseguir esas respuestas. La situación era un drama para los jesuitas porque sus acciones se habían basado en la suposición de que el clan Oda gobernaría todo Japón en un futuro cercano. 2 días después recibieron noticias de que el magnífico castillo de Yasushi había sido quemado y completamente destruido. Adiós también al hogar de Yasuke. Algunos días después llegaron a Kioto los jesuitas del seminario de Yasushi, escoltados por soldados de Akechi, con noticias fiables de lo ocurrido. Al padre Organtino lo llevaron frente a Akechi Mitsuhide porque pidió que los jesuitas usaran su influencia sobre el general católico Takayama Ukon para conseguir su apoyo en el golpe de estado, porque sin él la cabeza de Akechi no tardaría mucho en ser cortada. Ahí Organtino envió hábilmente una carta a Takayama en japonés pidiéndole que apoyara el golpe por el bien de la iglesia, pero otra carta en portugués en que le decía que siguiera su propia conciencia. El golpe de estado no era popular porque, por muy cruel que pudiese ser Oda Nobunaga con sus enemigos, tenía fama de gobernar bien y de traer paz y prosperidad. Akechi Mitsuhide no tardó en terminar muerto porque el general Toyotomi Hideyoshi, que se encontraba muy lejos luchando contra el clan Mori, interceptó un mensaje que envió Akechi a los Mori para formar una alianza antes de haber matado a Nobunaga. De manera que Hideyoshi rápidamente ofreció unas buenas condiciones de rendición al castillo que había puesto bajo asedio y sus hombres fueron a marchas forzadas a encontrarse con el rebelde que había matado a su daimyo. Hideyoshi y Takayama unieron fuerzas y derrotaron a las tropas de Akechi, y se abría un periodo en que los señores feudales vasallos de Oda Nobunaga tuvieron que discutir la sucesión porque su heredero Nobutada había muerto también. Los otros 2 hijos de Nobunaga terminaron descartados gracias a la habilidad política de Hideyoshi, que propuso a Hidenobu, hijo de 2 años de Nobutada, como cabeza del clan Oda para así hacerse él con el poder real. Como les ocurrió a otros vasallos del clan Oda, Yasuke terminó siendo un samurái sin amo, un ronin. Hideyoshi tenía a sus propios hombres a los que ascender, y para los jesuitas la antigua conexión de Yasuke con Nobunaga no era de ayuda para mantener buenas relaciones con el nuevo señor de Japón. Por eso perdemos el rastro histórico de Yasuke después de que éste volviera con los jesuitas. Es posible que Yasuke fuera relocalizado a Nagasaki y ahí participara como líder de la milicia jesuita en la batalla de Okitanawate del 1584, en la que la alianza de Arima y Satsuma derrotó al clan Ryuzoshi y mató a su jefe, porque ahí se menciona un guerrero africano de los jesuitas. Si realmente participó en la batalla, probablemente fue su último servicio para los jesuitas, porque no se le menciona ya en ninguna otra ocasión. El general anticatólico Kato Kiyomasa, que recibió un feudo de una provincia de Kyushu y fue uno de los líderes de la invasión de Corea, menciona a un hombre negro bajo su servicio encargado de asuntos comerciales en 1593,
y por poder podría ser nuestro Yasuke, dadas sus habilidades lingüísticas y conexiones con los extranjeros. En una carta del año siguiente se menciona a este Kurobo, a este hombre negro, yendo a comerciar a Manila para intercambiar plata y trigo japonés por munición muy necesitada en la guerra de Corea. Ya en la carta se menciona que Kato ordenó que mientras tanto sus hombres cuidaran a las esposas e hijos del africano. No habría muchos hombres africanos de alto rango y con dinero en Kyushu, así que es plausible que este hombre fuera Yasuke. Otras teorías menos comprobables aún es que Yasuke se fuera a otras bases de los jesuitas como Macao o Oa, o que utilizara el dinero ganado por sus servicios en vivir una vida pacífica en Japón o en otro país. En todo caso, esta es la historia del primer samurái no japonés y africano, una de esas historias fascinantes de la globalización. Su vida ha inspirado el manga Afro Samurai de Takashi Okazaki, la novela histórica infantil Korosuke. Netflix produjo una serie animada sobre Yasuke y está preparando una producción con actores de carne y hueso. Y en fin, que Yasuke ha aparecido en multitud de mangas, animes, novelas, dramas históricos y videojuegos. Su historia es vista positivamente como una historia de inclusión, de un tiempo en que uno podía hacerse un nombre por sí mismo antes de que se institucionalizase el racismo y la xenofobia en Japón. Y aquí termina el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de descubrir la maravillosa vida de Yasuke, y si eres nuevo, pues no olvides de suscribirte al canal de YouTube La Historia de España, Memorias Hispánicas o a los dos podcasts. Tienes más contenidos en las redes sociales del programa y puedes obtener beneficios exclusivos si te conviertes en mecenas del programa en Patreon. Solo tienes que usar los enlaces de la descripción del episodio. En el siguiente episodio de esta serie de España y Japón hablaré de cómo era el cristianismo japonés en la práctica para entender un poco mejor las particularidades de la evangelización católica de Japón. Gracias por escucharme y ¡hasta pronto!